Queridos amigos y purificados enemigos, por fin el socialismo, que es antesala del comunismo, dos cosas juntas, llega a su propia casa, o mejor dicho, a su laboratorio después de tanto rodar. Quisiera hacer un análisis campechano con estos humildes llamamientos que hago a la lógica de lo que ocurre en New York, donde acaban de poner, fíjense como he dicho, acaban de poner a un alcalde socialista, además de musulmán, según tengo entendido, porque por estas cosas trato de informarme poco. No hace falta, porque la información que te llega no es la que te tiene que llegar, es otra que está oculta, que es la que trataré aquí un poquito de analizar para el que crea que la puede digerir. Es impresionante, ¿no?, que en la meca de lo que se entiende por la capital del capitalismo, porque New York es la capital de los Estados Unidos, Washington es Roma, búsquenlo para que vean que Washington se llama Roma, con su Capitolio, su obelisco, con su estatua de Lenin, que eso es un aviso. Es quien observa a New York, pero la capital de los Estados Unidos es New York. Incluso mucha gente en el mundo, si le preguntan, te dirá que es New York y no Washington, a la cual solo le falta el César. Le ponen ahí uno de adorno cada 4 años para que la gente crea que vive en una democracia y que elige a los presidentes. Por eso decía que este alcalde ha sido puesto, porque es imposible que un lugar, New York, que fue sacudido con el tema este de las torres y mauas de Manhattan hace unos años, y que fue preparado para actuar en contra del Islam, para que la familia Bush alborotara el hormiguero en los países árabes, y que bueno, ya saben que la idea que tengo sobre lo que ocurrió en esas torres, eso es una cuestión planificada, es un derrumbe premeditado por la forma en que todo cayó, el tiempo y demás, pero no es en eso en lo que vamos a entrar ahora, sino que fue preparado el sitio para odiar a los musulmanes. Es imposible, el pueblo estadounidense es mentecato, es un pueblo con la cabeza vacía, es masa, es la verdadera masa entretenida. Esto de un alcalde socialista en New York sería importante para que los cubanos abran los ojos. Sin embargo, es difícil. Lo que más me gusta ver sobre esto son los comentarios de los cubanos en las redes sociales, y está claro, cada día lo tengo más claro, de que estamos preparados para existir en una eterna infancia por comentarios tan absurdos y tan distantes de lo que es la realidad de lo que existe en esa corporación llamada Estados Unidos del nuevo orden mundial. Y sería bueno que los cubanos sepan lo que allí ocurre para que tomaran medidas, para que pensaran más en Cuba que en los Estados Unidos, porque Cuba tiene más arreglo que los Estados Unidos, pero depende concretamente del exilio cubano. Los Estados Unidos van directo al comunismo de cabeza, y la mayoría de los cubanos, pues bueno, se orientan por estos ídolos que les ponen delante y que les dicen lo que ellos quieren escuchar, razón por la cual este servidor, mucha gente no lo desea escuchar, ni siquiera le dicen a otros con los cuales entran en este tipo de discusiones que me escuchen, no le dicen dónde están. Eso es hipocresía, pero bueno, ya para ellos el destino tendrá su trampa, porque se la buscan ellos, simplemente porque al menos alguien les está avisando. Y los cubanos en las redes, pues bueno, como siempre, destilamos odios, pero no sabemos qué es lo que hay detrás de las cosas, porque los cubanos siguen viendo al socialismo y al comunismo como inventos que verdaderamente avanzaron por culpa de testarudos, Lenin, Stalin, Fidel, y no lo ven como un negocio del capitalismo.
Y ahí es donde está el gran problema, ahí es donde está la puerta de la trampa por la que caen no solo los cubanos, sino cualquiera en este mundo. Porque el socialismo, el comunismo, es un vivero de esclavos. De hecho, donde se ha implantado es para hacer que la gente huya hacia el capitalismo. Vamos a ver ahora los de New York hacia dónde van a huir. Aunque esto es muy light, esto es muy suave, esto no puede empezar de una manera brutal a no ser que se desintegraran las 13 colonias y cada una pasara a ser independiente. Algo que por el momento es muy difícil, al menos no lo veo, aunque aquí van a haber sorpresas muy grandes, que a lo mejor este servidor no las va a ver, pero muchos de ustedes sí. Para mucha gente, para muchos cubanos sobre todo, Estados Unidos es un gran imperio, y lo es, pero ya en decadencia. Ya Estados Unidos dio todo lo que iba a dar, incluso falso, porque ha sido la propaganda la que ha creado en la mente de la gente algo que verdaderamente los Estados Unidos no es. Pero la propaganda es más fuerte, te invita a un sueño que es una pesadilla, pero eso no lo puedes ver. Es la gente la que se va derrumbando por dentro, aferrada a ese sueño. Y es ahí donde no pueden ver el derrumbe y siguen dentro de la pesadilla haciendo enormes esfuerzos para no caer en la mendicidad, que es algo que tanto abunda en los Estados Unidos. Estamos hablando de un lugar que tiene más de 40 millones de indigentes. Y ni hablar de los problemas con la drogadicción, pero es así como necesitan al pueblo, necesitan destruirlo, necesitan matar a una gran parte del mundo, y no hay muerto más excelente y caminando y estorbando que una persona que se aferra viviendo bajo el efecto de las drogas. Eso es un muerto. Lo primero a analizar sería que aquí tienen una prueba con respecto a lo que decía antes, ¿no? De que a los políticos no los elige nadie, a los políticos los ponen. Jamás el pueblo concretamente de New York, con lo que sufrió, con lo que le metieron por la cabeza, aprobaría a un alcalde que les pudiera recordar a Bin Laden y a todos aquellos que pusieron ahí como culpables de aquel atentado contra las Torres Gemelas, contra el orgullo de los Estados Unidos. Perfectamente fueron culpados los musulmanes, y esto es algo inverosímil. No se puede asimilar que un pueblo con ese trauma pudiera elegir a este muchacho. Poco he indagado en la historia del mismo, ¿no? Pero así superficialmente. Yo le tengo pánico a todo el que pasa por las universidades de los Estados Unidos, es decir, políticos en este caso, ¿no? Porque son un sitio perfecto para preparar los cerebros para cuando desean cambiar, hacer cambios bruscos en países o en determinados sitios. Ahí es donde se garantiza la preparación perfecta, y luego toda esta gente escoltados dentro del gobierno por los Skull and Bones, por poner un ejemplo, que están en todas partes, y tantos más de sociedades secretas que son los que están en todos los puntos claves para dirigir a las masas, para mantener al rebaño donde está, en el punto donde está, y perdidos hasta dentro de su propia casa, porque si lo analizan bien, ni nadie tiene casa, todo es de los bancos. Sin embargo, el hecho de que sea socialista no me asombraría tanto si verdaderamente lo eligieran, porque el pueblo de los Estados Unidos está harto del sistema que tiene, está sufriendo mucho por el sistema que tiene, y desgraciadamente las masas, cuando viene alguien y le habla de que va a tener cambios, ya la gente allí no puede esperar algo peor a lo que están viviendo, algo que los cubanos, y tengo que decirlo por orgullo, lo ocultan. Puede ocurrir que si verdaderamente
lo eligieran por esas razones. Pero hay otra también, que nadie hace manifestaciones contra esto. Eso sería muy importante para ver cómo está la otra parte. Pero claro, la otra parte cree que vive en una democracia y que ha sido la mayoría la que lo eligió y que ahí debe permanecer. De todos modos, esto puede entenderse como una puesta a punto del sistema, por decirlo así, no, por ponérselo delante a la gente, precisamente para ver cómo reaccionan y cómo se comportan. Aunque el hombre tiene una tarea complicada, sería lindo vivir, ¿no?, para ver cómo se las va a arreglar con respecto a lo prometido, aunque tiene una gran ventaja, que la Reserva Federal es comunista, es quien ha puesto el comunismo en todas partes donde se sufre o se sufrió, y si está acordado que lo apoyen, pues el hombre podrá hacer maravillas. Cuando digo maravillas, vamos a ponerle las comillas, porque Estados Unidos es un experimento de lo que sería el nuevo orden mundial, como lo fue la Unión Soviética con todos los países que luego colonizó, pero de una forma obligada. Entonces los Estados Unidos, descontando a los indios, a los cuales les robaron la tierra, el resto de gente pues se siente como si fueran de una misma cosa, que no lo son. Por eso está muy mal dicho cuando ellos mismos se llaman gran nación, porque no son ni gran ni nación, pero tienen que repetirlo constantemente para que la gente crea que vive en democracia y que vive en el mejor país del mundo. De vez en cuando arrasan en una escuela y matan a 40 niños. Y los padres de esos niños, estoy seguro que a los 4 o 5 años lo olvidan y vuelven a seguir diciendo que viven en el mejor país del mundo, porque es la mentira que mejor y más se ha repetido en la historia de la humanidad. Esto es una preparación, lo que se está haciendo. Vamos a poner aquí un ejemplo. Es como una fruta que van aplastando para ir madurándola poco a poco con la yema de los dedos. Es decir, la fruta no está madura todavía, completamente, está pintona, pero ellos la están madurando. Esto es el ensayo con este alcalde socialista que le han puesto a New York. Esto es un ensayo para ver cómo van madurando la fruta. Eso para no tener que utilizar el ejército, para evitar guerras, que también eso lo tiene en el programa. Hay una película por ahí que se llama Guerra Civil, que no está mal que la vean, para que se hagan una idea de cositas que ellos mismos te ponen delante y tú no quieres verlas. Esto de paso sirve para que vean el poco caso que le han hecho a los cubanos en los Estados Unidos, donde en la Florida todos los presidentes van a proponer que son los mejores y que van a quitar el comunismo en Cuba. Si llevan ya no sé cuántos presidentes durante 67 años haciéndole ese cuento a los cubanos, y la cantidad de politiqueros cubanos que hay metidos en lo más alto de la política de los Estados Unidos, incluyendo sobrinos de Fidel Castro, que no han llevado el mensaje al pueblo de los Estados Unidos de lo que es el socialismo en acción, porque Cuba y Corea del Norte, donde también lo puso los Estados Unidos, en Corea y en Cuba, son los que más lo han sufrido, porque a los otros sitios la Reserva Federal los apoyó, pero a estos dos que estoy nombrando no fue el caso. Y entonces a los cubanos no les han hecho caso ahí. Incluso la estatua de Lenin en Washington es una falta de respeto hacia el exilio cubano, pero el exilio cubano estas cosas no las necesita ver, necesita estar hipnotizado y creyendo el cuento que Fidel le hizo con la psicología inversa. Y todo porque, entre otras cosas, los cubanos se niegan a reconocer que Fidel fue el mejor agente de los Estados Unidos. Ya no decir de la CIA, que también de los Estados Unidos. Fidel fue uno de los presidentes de los Estados Unidos. Fidel fue miembro del Estado Profundo. La importancia de New York para el mundo, para observar el mundo, para manipular el mundo. Allí tienen al CFR, que es una creación de David Rockefeller, que es el sitio desde el cual
se ejecuta cualquier orden. Bueno, las órdenes llegan ahí, se procesan. Para eso allí tienen 4.000 cerebros graduados en las universidades estas diseñadas para manipular a los estudiantes, donde los meten en sectas, donde tienen que hacer juramentos de por vida, el Club de Porcelana, los Skull and Bones y tantos más, para servir a la orden a la cual pertenecen y no al pueblo de los Estados Unidos. Allí tienen al CFR. La ONU también la tienen allí en New York. ¿Qué cosa es la ONU? Si la traduces bien, estamos hablando de el nuevo orden mundial, Naciones Unidas, es decir, todo el mundo pegado, y el mundo solo puede ser dirigido desde la óptica comunista en el caso de que se fuera a implantar, que se va a implantar el nuevo orden mundial. Solo eso pudiera ocurrir desde la óptica comunista, es decir, con leyes que usted no pueda discutir, con prohibiciones por encima de todo, que en Estados Unidos también las hay por camiones, lo que la gente no la ve. En Estados Unidos tienen leyes más complicadas que las que tienen los países comunistas. Lo que pasa es que tienes un carro, crees que tienes una casa, crees que tienes el carro, y todas estas cosas te impiden creer las razones que expone este servidor en su afán de que usted extienda su mirada para que sus criaturas no sufran lo que les viene encima. En New York se han creado y alterado las músicas para romperle el cerebro a las juventudes durante tantos años. No en vano allí, pues en su momento llegaron los Beatles con el mismo aspecto que tenían en la Sierra Maestra los Barbudos y tantas cosas más. Incluso el mismo Fidel vino detrás también, aunque ya había estado varias veces, porque Fidel se crió. Fidel posiblemente vivió más en New York que en Cuba, hasta que cogió el poder. Ya después eran otros puntos de los Estados Unidos a los que asistía porque no lo podía mostrar. Ya aquí me estoy refiriendo a cierto punto en la Florida. Las músicas, las modas, algunas incluso para deteriorar la moral de la juventud estadounidense, todo eso sale de New York y se exhibe a través de Hollywood, que es lo que nos ponen para que imitemos, y la vida que nos venden a través de películas, donde también hay avisos, donde hay muchas cosas que son reales. Lo que pasa es que todo el mundo no está preparado para observarlas, para verlas, para criticarlas, para asimilar. Y luego todas estas modas nos las venden a través de Hollywood, a través de los deportistas, a través de los cantantes, para llevarnos a la tribu. Si usted hoy analiza a la juventud desde hace un buen rato, pues se pueden comparar con ciertas tribus que hubo y que hay. De todo lo que en este mundo se quiera imponer por la buena, te lo ponen en New York y ya se empieza a imitar. Lo pasan por una película, que ahí está el centro de atracción mental, y ya eso pasa a la población. Ahí está la bolsa de Wall Street, donde se mueve el dinero. Eso es muy importante, que New York, donde le ponen el socialismo, que el socialismo impide el comercio, y que allí mismo, en la orilla de la bolsa, le pongan a un alcalde socialista. Eso es hasta simpático, eso es increíble. Estoy hablando y me parece que estoy soñando. Ahí está el periódico, el New York Times, especialista en apoyar al comunismo, al socialismo. Está la revista Times, que es más de lo mismo, fundada por los Skull and Bones. Es increíble todo lo que hay en New York, donde le han puesto el alcalde socialista. Y también está el banco principal de la Reserva Federal, especialista también en apoyar
al comunismo, de donde le mandaron dinero a Lenin para reafirmar su revolución. Concretamente, William Boyce Thompson fue el encargado de enviarle a Lenin $1 millón de ese banco para consolidar. Eso solamente por mencionar a uno, ya ni hablar de cuántos más. ¿De cuántos más? Millones y colaboradores de estos que llaman filántropos. No sería para asustarse con este tema porque esto es lento, pero el camino de los Estados Unidos es inevitablemente hacia el comunismo. Lo bueno es que eso es un camino del cual usted se puede salir. Lo que de eso no se percata todo el mundo. Y a los que se percatan, lógicamente, los toman por locos. De New York salió Trotsky a hacer la revolución bolchevique. De allí salió, allá llegó con dinero a comprar a todo el mundo, mientras que Lenin también recibía dinero de este hombre que mencioné anteriormente, de Boyce Thompson. Es decir, que todo se prepara en New York. En New York prepararon la revolución bolchevique entre New York y Suiza, que si usted analiza que la bolsa está en New York y los bancos de Suiza, pues inevitablemente está habiendo una conexión. Y si analiza que la bandera de Suiza y la del Vaticano son las únicas cuadradas, pues ahí tienes al Vaticano también metido en todo esto. Que si se considera un Estado, había que ver por qué nunca ha roto relaciones con los Estados Unidos, con la cantidad de crímenes que ha cometido en el mundo. Y no solo de Lenin, en New York también se preparó el socialismo de Batista, porque Batista fue socialista. En New York está el Chase Manhattan Bank, que es uno de los especialistas financiando el socialismo. En New York Batista tenía apartamento de lujo, que se lo prestó a Fidel cuando la luna de miel. También a New York fue a parar Fidel después de salir de la cárcel, cuando lo sacó Batista de la cárcel. A un terrorista fue recibido en New York en el año 56 en las oficinas del CFR para prepararle el tema del Granma en México. ¿Qué más ustedes quieren de New York? Si en New York está todo, es la meca de la desgracia. En New York se preparó a la Unión Soviética, no es lo mismo la revolución bolchevique que la Unión Soviética. En eso se transformó unos años después, y desde New York salió todo para mantener a la Unión Soviética. Suerte que tuvieron los rusos y no los cubanos, por la Reserva Federal. Allí se crearon las guerras mundiales, para ser más precisos, y los Estados Unidos, como aliados de primeramente Rusia y luego de la Unión Soviética, con eso pusieron el comunismo en otros países. Todo eso sale de New York, de los cerebros que en New York estudian todas estas cosas para hacer cambios en la humanidad y mantenerla acorralada como estamos. Y esto está puesto en New York para ver cómo esa gente lo acata, lo acepta, y a partir de ahí para que se vaya extendiendo lentamente como un pulpo que va abriendo sus tentáculos. Estas cosas los Estados Unidos, la dirección de los Estados Unidos las va haciendo muy poco a poco. Y luego para evitar guerra, tal vez para evitarla, que eso sí me extraña, porque una guerra allí sería un desastre, que todo el mundo tiene un arma y nadie sabe quién es el enemigo. Pero es un pueblo que está muriendo, por ejemplo, con este tema de las drogas y con el tema de Cuba y las revoluciones. Mucho antes de la revolución de Fidel y mucho antes de la de Lenin, mucho antes, en 1848, ya New York estaba llena de cubanos, masones, por casualidad, preparando las guerras llamadas de independencia, que era un traspaso de Cuba a los Estados Unidos por parte de España. Pero esto tenían que prepararlo con cubanos. No es casualidad que todos los participantes en esta guerra estaban metidos en New York
Y tampoco es casualidad que fueran masones como casi todos los presidentes de los Estados Unidos, los que lo dijeron que lo eran, porque la mayoría, por no decir que todos, seguramente lo eran, lo que eso no tiene por qué decirlo todo el mundo. Y en el mismo año que Marx presenta su obra en Manchester, en Inglaterra, la propietaria de los Estados Unidos, cumpliendo órdenes del Vaticano, Marx presenta su obra, que es El vivero de esclavos, ¿no? Y ese mismo año, y esto parece casualidad, pero no es casualidad, en New York le hacen a Cuba una bandera que es un mandil masónico y también un escudo que avisa sobre un fascismo. Estos detalles parece que no son importantes por la distancia que hay en el tiempo, pero todo eso está cronometrado porque esta gente suele dar sus golpes cada 50 años. Más bien, cada 50 o 100 años suelen dar estos golpes, a veces para ver el efecto y a veces el golpe directamente. Estábamos hablando del año 1848. Analice 100 años después qué ocurrió en ese año. El regreso a Israel, por irme por las ramas un momento, que esto todo está planificado en New York, y el Bogotazo en Colombia. Esto para que vean que las cosas estas son así y todo se planifica porque esta gente juega con números, con fechas, son satánicos. El comunismo también es satánico. Estábamos hablando de 1848. Medio siglo después, ¿qué ocurre en Cuba? Pues bueno, que los Estados Unidos hacen el negocio con España, es decir, España estaba obligada desde hacía mucho rato a entregarle a Cuba. Y donde se prepara toda esa guerra necesaria de Martí, pues también en New York. ¿Con quién? Con masones cubanos, incluyendo el dominicano Máximo Gómez. Ya estamos lejos de Narciso López, que fue el de la bandera, también masón, y que se dice que era venezolano. Y esta gente prepara esa guerra con Martí con el apoyo de ellos, pero Martí los traicionó y quiso verdaderamente liberar a Cuba de esas cosas que en su última nota escrita para Manuel Mercado, su amigo mexicano, deja dicho: en silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para que cumplan su objetivo han de andar ocultas. También para evitar que los Estados Unidos se extiendan sobre las tierras de América. Martí lo tenía claro, por eso salieron a cazarlo, por eso vino desde Londres un masón, Churchill, a observar la muerte de Martí y de Maceo, traicionados ambos por Máximo Gómez. La gente se está ofendiendo conmigo por estas cosas de los masones y todo este lío, pero señores, analicen. Yo no quiero que nadie abandone la masonería, si en la masonería hay gente maravillosa, y eso lo sé por mí mismo, porque me criaron, pero no es el caso de todos. Y además no me agrada tratar con gente que quiere que le digan lo que necesitan escuchar. Eso es cosa para niños. El humano, el caballero o la dama debe escuchar, como bien decía Martí, toda censura en calma, toda censura justa, y más si no es con ellos, con una orden a la cual pertenecen. Y Martí traicionó a la masonería, los utilizó pensando que con eso iba a liberar a Cuba, y no pudo ser. De hecho, hay muy poco escrito de Martí sobre la masonería, y Martí vivía escribiendo sobre todo. En mi caso, no me asombra que los Estados Unidos vayan a ser comunistas, porque lo son. Lo que eso hay que desear verlo. Lo son, y desde hace mucho rato. La gente se confunde con el nombre que le deben poner a muchas cosas. En el comunismo no hay comercio, que esto no va a ocurrir en New York en 3 días, ellos no están locos. Donde no hay comercio, no hay dinero. Los Estados Unidos es un país sin dinero, un país, no una corporación, que la mantiene la Reserva Federal. Por eso tiene que cometer muchos delitos para tener dinero. Por eso
tiene que cobrar muchos impuestos para tener dinero. La Reserva Federal fue quien mantuvo a la Unión Soviética y luego se pasó a China. Y el modelo chino es el modelo que le quieren meter al mundo momentáneamente para un comienzo. Lo que sí no me imaginé nunca que este socialismo, esta fruta a madurar, fuera a comenzar por New York. Esto sí no me lo imaginé, la verdad. Y menos donde tienen la estatua del libertinaje, que es una ironía que exista una estatua a la libertad. Y si usted analiza en inglés lo que significa freedom y liberty, parece que son la misma cosa. Y casi lo son, pero no son lo mismo, o no es lo mismo. Y luego pues una estatua que no se puede mover, pues eso es un aviso bueno, ¿eh? Este análisis sé que no sirve para esa gente que en el cerebro ven estas cosas como teorías de conspiración, aun cuando uno se las está describiendo. Ellos insisten en eso. Para ellos lo único que vale es la sorpresa que un día les va a llegar a la puerta de la casa. Ellos solo aceptan los análisis que llevan el odio y la burla hacia el comunismo. No pueden aceptar un análisis, digamos, llano como este, donde te estoy hablando de una parte que no tienes delante de ti. Pero si la buscas, la vas a encontrar, porque yo no me invento nada. Si en algún momento algo digo, creo, lo digo, creo, no estoy seguro de esto. Pero ellos siguen creyendo en las falsas esperanzas, siguen avivando sus odios y no piensan en su descendencia. No piensan en que no se deben dejar llevar por ningún líder, que ellos deben ser los líderes de su descendencia. ¿Cuántos millones de cubanos se han muerto en los Estados Unidos por no saber estas cosas, por no querer creerle a los que estas cosas le decían? Tal vez no abarcando tanto como lo hace este servidor, que se ha metido mucho más atrás en la historia que no nos contaron para poder hablar de este tema, pero sí hubo hombres que avisaron muy a tiempo y ninguno superando a Felipe Rivero. Pero la gente no puede creer que los Estados Unidos le puso el comunismo a Cuba, ni que Fidel fue un hombre de Washington o de New York. Diríamos que de New York mejor, porque Fidel también fue preparado en New York. En New York está West Point, que es la escuela militar del nuevo orden mundial, y ahí fue preparado Fidel Castro. Y su ministro de Educación, que en realidad era el ministro de las Fuerzas Armadas, Gallego Fernández, que cuando Churchill volvió a visitar a Cuba en el año 46, fue su traductor y el que se lo llevó a pasear por barrios de putas en La Habana fue el Gallego Fernández. Mire cómo todo esto está conectado. ¿Y quién es Churchill? Pues bueno, un delincuente, lord del almirantajo, que esto del almirantajo pues es extremadamente interesante, pero en esto no podemos entrar aquí ahora. Dice un refrán que cuando veas las barbas de tu vecino arder, que pongas las tuyas en remojo. No sé quién dijo esta otra que va como anillo al dedo del cubano, que nadie sabe el pasado que le espera. Y Fidel, que fue el rey de la psicología inversa y uno de los dirigentes de los Estados Unidos, cuando serenamente nos decía que el futuro pertenece por entero al socialismo, el tipo no estaba mintiendo. El tipo sabía lo que estaba diciendo y estaba autorizado también para decirlo. Pero él sabía que nosotros no le creíamos. Todas estas cosas solo las puedes evitar tú para los tuyos. Porque una cosa tiene de bueno el capitalismo, que te pone en las manos las herramientas de trabajo. Y a veces el dinero, o a veces vendiendo algunas cosas, puedes hacer el dinero para intentar moverte hacia algo muy difícil, que sería aquello que pudiéramos llamar un lugar seguro, para que no seas capital humano dentro del capitalismo, ni monedita de cambio dentro
del socialismo. Todo esto es lo mismo. Demócratas y republicanos, ese es uno de los cuentos que mejor las masas han tragado. La palabra masa es una palabra también perfecta, porque es algo que no piensa, es un pedazo de carne o de pan. Para dejar de ser capital humano en el capitalismo, tienes que entender que el socialismo es negocio del capitalismo. Y sería la mejor manera, si aspiras a una liberación individual, de huir de la unión de esos dos, que sería el modelo chino. Porque todos estos modelos te ven como mercancía. Género humano, género es mercancía. Te ven como una vaca y como único te puedes enfrentar a ese enemigo es muy discretamente, utilizando su propia fuerza, pero siempre alejado del rebaño. Queridos amigos y enemigos, triste por todas estas cosas que ocurren, pero alegre de aquellos que van comprendiendo lo que aquí se trata. Muchas gracias.